Mi novia dijo, me das asco desde que vas al gym, odiaba que otras chicas comenzaran a hablarme. Siempre fui el tipo tímido, reservado, el que prefiere escuchar antes que hablar. En la escuela era el chico gordito del salón. No sufrí un acoso brutal, pero sí crecí con esa sensación constante de ser el amigo gracioso o el buen tipo, nunca el atractivo. Con el tiempo me acostumbré. Aprendí a vestirme de forma discreta, a no llamar demasiado la atención y a aceptar mi cuerpo como algo que simplemente estaba ahí. Nunca pensé que mi físico fuera un problema real. Tenía pareja, una rutina estable, un trabajo fijo. Mi novia se llama Piama. Llevábamos 4 años juntos cuando ocurrió lo que voy a contar. Piama siempre me decía que le gustaba como era. Que mi cuerpo era cómodo, que no le interesaban los hombres musculosos. Yo le creía. Nuestra relación, hasta ese momento, era tranquila. No perfecta, pero estable. Compartíamos gastos, fines de semana, series, reuniones familiares. Nada fuera de lo común. Todo cambió el día que recibí los resultados de esos estudios médicos. El doctor fue claro, prediabetes y colesterol alto. Me explicó que no era una sentencia, pero sí una advertencia. Tenía 26 años en ese momento. Me dijo que si no hacía cambios, en pocos años podría enfrentar problemas más serios. Salí de la consulta con una sensación extraña. No miedo exactamente, pero sí un golpe de realidad. Por primera vez pensé que mi cuerpo no era solo una cuestión estética, sino un asunto de salud. Cuando le conté a Piama, su reacción fue ambigua. Me dijo que no me preocupara, que muchos médicos exageran. Después añadió que, si era por salud, estaba bien que hiciera ejercicio, pero que no me obsesionara. Recuerdo que dijo algo como, a mí me gustas así, no necesitas cambiar nada. No le di demasiada importancia a ese comentario. Yo no estaba pensando en cambiar para gustarle más a nadie. Quería evitar enfermarme. Soy una persona que, cuando decide algo, lo hace en serio. Empecé a investigar sobre nutrición, sobre resistencia a la insulina, sobre entrenamiento de fuerza. Descubrí que el ejercicio no solo ayudaba con el peso, sino que mejoraba los marcadores metabólicos. También, mientras leía, empecé a encontrar referentes físicos que jamás había considerado antes. Uno de los nombres que aparecía constantemente era Chris Bumstead, conocido como Pum. No me interesaba competir ni tener un físico extremo, pero me llamó la atención la disciplina, la constancia y la transformación. Por primera vez pensé, ¿y si intento ver hasta dónde puedo llegar? Me inscribí en un gimnasio cercano al trabajo. Compré suplementos básicos, proteína, creatina. Nada extravagante, pero sí suficiente para comprometerme mentalmente con el proceso. Cambié mi dieta. Reduje azúcares, ultraprocesados, bebidas gaseosas. Aprendí a cocinar de forma más simple. Los primeros meses fueron duros. No por el entrenamiento en sí, sino por la incomodidad interna. Me sentía observado, torpe, fuera de lugar. Pero algo que no esperaba ocurrió, los chicos del gimnasio me ayudaron desde el principio. Nadie se burló. Al contrario, me enseñaron técnica, me corrigieron posturas, me explicaron rutinas. Descubrí que ese ambiente no era lo que imaginaba. Había camaradería. Gente que llevaba años entrenando y aún así se tomaba el tiempo de orientar a los nuevos. Poco a poco dejé de sentir vergüenza. Al principio Piama parecía indiferente. Me preguntaba cuánto tiempo estaría ahí, si no me aburriría pronto. Yo iba 4 días por semana. Luego 5. Ajustaba mis horarios para no descuidar el trabajo ni la relación. El primer año los cambios fueron sutiles. Bajé algo de grasa, mejoraron mis análisis, tenía más energía. Me sentía mejor, pero no era una transformación radical. Piama decía que estaba más delgado, pero nada más. El segundo año fue diferente. Mi cuerpo respondió mejor de lo que esperaba. Nunca tuve abdomen marcado, pero mis brazos crecieron bastante. Mis hombros se ensancharon. La ropa me quedaba distinta. No me convertí en un modelo, pero sí dejé de ser el chico gordito que siempre había sido.
Genéticamente siempre tuve facilidad para ganar músculo, aunque nunca lo había explotado. Cuando eliminé el exceso de grasa, la estructura estaba ahí. Mis compañeros del gimnasio lo notaron. Me decían que tenía buena base, que si seguía constante podía lograr un físico impresionante. Recuerdo el día en que me miré al espejo y pensé, jamás imaginé verme así. No era vanidad exagerada. Era una mezcla de orgullo y sorpresa. Sentía que había tomado control de algo que siempre di por hecho. Fue en ese punto cuando empezaron los cambios en Piama. Al principio eran comentarios pequeños. Últimamente pasas mucho tiempo en el gimnasio. Yo entrenaba alrededor de 1 hora y media. Nada desproporcionado. Intenté explicarle que el progreso requería constancia. Ella respondía que entendía, pero su tono no era el mismo. Después comenzaron los comentarios sobre la comida. Cuando yo pesaba mis porciones o evitaba ciertos postres, decía que estaba exagerando. Que una dieta tan estricta no era saludable. A veces servía más comida en mi plato, insistiendo en que comiera más. Si yo decía que no, se molestaba. También empezó a señalar que ahora otras chicas me miraban. Yo honestamente no lo notaba tanto, pero si ocurrió algo nuevo, algunas personas del gimnasio, hombres y mujeres, comenzaron a hablarme más. Preguntaban por mi rutina, por mi progreso. En el trabajo, algunas compañeras hicieron comentarios como ¿te ves diferente o qué cambio? No eran insinuaciones directas. Eran observaciones normales. Pero Piama parecía hipersensible a eso. Si una compañera comentaba algo en una foto mía, ella lo analizaba. Si mencionaba a alguien del gimnasio, preguntaba si era hombre o mujer. Una noche la encontré llorando en la cama. Le pregunté qué ocurría. Me dijo que había tenido un sueño en el que yo le era infiel con una chica del gimnasio. Lo decía con una seriedad que me desconcertó. Intenté tranquilizarla. Le aseguré que no había nada de eso. Ella respondió que los sueños no son casualidad, que reflejan lo que está pasando en la realidad. Me acusó, indirectamente, de estar cambiando. Yo le dije que sí estaba cambiando, pero en hábitos, no en sentimientos. Que estaba intentando mejorar mi salud. Que nada tenía que ver con buscar a alguien más. Sin embargo, empecé a notar que su actitud no era solo inseguridad pasajera. Había algo más profundo. Cuando me arreglaba para salir, decía que ahora me preocupaba demasiado por mi apariencia. Si me tomaba una foto en el gimnasio, preguntaba para quién era. Al mismo tiempo, había momentos extraños. A veces la sorprendía mirándome con una expresión que no lograba interpretar. No era admiración. Tampoco exactamente rechazo. Era como si no reconociera al hombre que tenía delante. Intenté hablarlo varias veces. Le pregunté si se sentía desplazada, si necesitaba que ajustáramos horarios, si quería acompañarme al gimnasio. Le propuse entrenar juntos. Se negó. Dijo que ese no era su ambiente. Con el paso de los meses, la tensión aumentó. Cada vez que yo iba al gimnasio, ella parecía más distante. Si regresaba motivado por haber logrado un nuevo peso en algún ejercicio, su reacción era fría. Lo que más me desconcertaba era la contradicción. Cuando era gordito, nadie me miraba 2 veces. Ahora que había mejorado mi salud y mi físico, parecía que eso se había convertido en una amenaza. Yo nunca había sido infiel. Ni antes ni después del cambio. Mi rutina era simple: trabajo, gimnasio, casa. No salía de fiesta, no tenía comportamientos ambiguos. Aún así, la desconfianza crecía. Hubo otra noche en que volvió a llorar por un supuesto sueño. Esta vez dijo que me veía riendo con una chica de cabello oscuro entre las máquinas. Me preguntó si había alguien así en el gimnasio. Le dije que sí, como en cualquier lugar hay personas con diferentes características, pero eso no significaba nada. Ella insistía en que los sueños eran advertencias. Que algo en mi actitud le decía que me estaba perdiendo. Yo, por mi parte, empezaba a sentir algo distinto, una especie de incomodidad constante. Como si cada logro personal tuviera un costo emocional en la relación. Empecé a preguntarme si, sin querer,
mi cambio había alterado el equilibrio que teníamos. Siempre fui el chico discreto, el que no llamaba la atención. Ahora, aunque no lo buscaba, la atención llegaba sola. Y eso parecía afectar profundamente a Piama. Hasta ese momento, yo seguía convencido de que podíamos hablarlo, resolverlo. Creía que era una etapa de adaptación. Que después de 4 años juntos, superaríamos una inseguridad más. No sabía que lo peor aún estaba por llegar. Las discusiones comenzaron a volverse más frecuentes y más intensas. Ya no eran comentarios aislados o silencios incómodos. Eran enfrentamientos directos, cargados de reproches que, en muchos casos, no entendía del todo. Al principio intenté mantener la calma. Pensaba que era una etapa, una inseguridad temporal. Pero cada semana parecía traer un nuevo motivo de conflicto. Si llegaba 15 minutos más tarde del gimnasio porque me había quedado hablando con alguien, eso era suficiente para iniciar una pelea. Si revisaba el celular y tardaba en responderle, lo interpretaba como sospechoso. Un día ocurrió algo que, hasta ahora, me cuesta procesar sin sentir una mezcla de incredulidad y tristeza. Era una tarde normal. Había terminado mi rutina y estaba riendo con 2 chicos del gimnasio. Estábamos comentando un fallo gracioso en una serie de ejercicios. Nada fuera de lo común. Me despedí de ellos y caminé hacia mi auto. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, noté un movimiento extraño en unos arbustos cercanos al estacionamiento. Al principio pensé que era un animal. Me acerqué con cautela, más por curiosidad que por preocupación. Y entonces la vi. Piama estaba agachada detrás del arbusto, sosteniendo unos binoculares. Durante unos segundos me quedé completamente inmóvil. La escena era tan absurda que no sabía cómo reaccionar. Ella, escondida, observándome como si estuviera en medio de una investigación clandestina. Me salió una risa nerviosa, casi involuntaria. No porque fuera gracioso, sino porque parecía una escena sacada de una película exagerada. Le pregunté qué estaba haciendo ahí. Su respuesta fue fría, dijo que había preferido faltar al trabajo para descubrir la verdad. Que necesitaba comprobar con sus propios ojos lo que yo hacía en el gimnasio. Le pregunté qué verdad esperaba encontrar. Yo acababa de salir riendo con 2 hombres. No había ninguna situación comprometedora. Pero ella insistía en que yo ocultaba algo, que mi actitud había cambiado demasiado como para que todo fuera inocente. La conversación en el estacionamiento se convirtió rápidamente en discusión. Me acusó de coquetear, de disfrutar la atención. Le pregunté si realmente pensaba que me escondería a plena vista del estacionamiento del gimnasio si estuviera haciendo algo indebido. No parecía escuchar razones. Su narrativa ya estaba construida. Decidí llevarla a casa porque no quería seguir discutiendo en público. Durante el trayecto casi no hablamos. Ella miraba por la ventana, yo intentaba entender en qué momento habíamos llegado a ese punto. Los días siguientes fueron tensos. Apenas nos hablábamos. Cuando lo hacíamos, terminábamos discutiendo. Yo intentaba explicarle que su comportamiento me había preocupado. Que esconderse con binoculares no era algo normal. Ella respondía que lo hacía porque me amaba y no quería perderme. En ese punto comencé a sentir algo diferente. No solo frustración, sino una especie de desgaste profundo. Como si cada conversación fuera un intento inútil de defender algo que no estaba haciendo. Después de varios días de tensión, acordamos ir a un restaurante para hablar con calma y arreglar las cosas. La intención era bajar el tono, escucharnos sin gritar. Al principio la conversación fue relativamente tranquila. Le dije que entendía que pudiera sentirse insegura, pero que su forma de manejarlo estaba dañando la relación. Le pregunté qué necesitaba para sentirse más tranquila. Ella respondió que necesitaba volver a sentir que yo era el mismo de antes. Esa frase me llamó la atención. Le pregunté qué significaba exactamente el mismo de antes. ¿Más gordo? ¿Más inseguro? ¿Menos visible? No respondió directamente. En ese momento ocurrió algo que terminó de tensar todo. La mesera se acercó para tomar nuestra orden. Cuando regresó con los platos,
miró mis brazos y dijo algo como, disculpa, ¿qué rutina haces? Te ves muy bien, se nota el esfuerzo. El comentario fue directo, pero no tenía un tono insinuante. Era más bien casual. Aún así, sentí que no era apropiado en ese contexto. Le respondí que agradecía el comentario, pero que no me parecía adecuado hablar de eso mientras estaba con mi pareja. La mesera se disculpó de inmediato. Dijo que pensó que Piama era mi hermana o algo similar, que no quiso incomodar. El silencio que siguió fue incómodo. Miré a Piama y su expresión era de furia contenida. Sus manos temblaban ligeramente. Intenté cambiar de tema, pero ella ya no estaba presente en la conversación. De repente, tomó el plato que tenía enfrente y lo lanzó al suelo. El ruido de la vajilla rompiéndose paralizó el restaurante. Varias personas voltearon a mirarnos. La mesera se quedó inmóvil. Yo sentí una mezcla de vergüenza y desconcierto. Piama se levantó sin decir una palabra y salió del lugar. Pagué rápidamente lo que correspondía, me disculpé con el personal y salí detrás de ella. La encontré afuera, respirando agitada. No quiso hablar ahí. Subimos al auto y regresamos a casa en completo silencio. Cuando cerramos la puerta del departamento, la discusión explotó. Me acusó de disfrutar que otras mujeres me miraran. Dijo que me había vuelto arrogante, prepotente. Que ahora caminaba diferente, que hablaba diferente. Que ya no era el hombre humilde que había conocido. Intenté mantener la calma, pero también estaba agotado. Le dije que no podía controlar que otras personas hicieran comentarios. Que en ningún momento había dado pie a nada. Que incluso había frenado a la mesera por respeto a ella. Fue entonces cuando dijo la frase que todavía resuena en mi cabeza. Me miró directamente y dijo, me das asco desde que vas al gym. No lo dijo llorando. No lo dijo en medio de un grito descontrolado. Lo dijo con una mezcla de enojo y desprecio. Añadió que mi cuerpo ahora le parecía exagerado, que mis brazos eran ridículos. Que me veía obsesionado. Que había perdido la esencia. Que prefería al hombre de antes. Yo le pregunté si realmente le daba asco mi cuerpo o lo que representaba. Respondió que le daba asco mi actitud. Que desde que otras mujeres comenzaban a hablarme, yo había cambiado. Que ya no era suficiente para mí. Le dije que nunca había insinuado eso. Que mi transformación era por salud, por disciplina. No por validación externa. Entonces lanzó un ultimátum. Dijo que si no subía al menos 20 kilos, si no dejaba el gimnasio y volvía a ser normal, nuestra relación no tenía sentido. Me quedé en silencio. No por falta de argumentos, sino porque comprendí que ya no estábamos discutiendo sobre horarios o comentarios externos. Estábamos frente a algo mucho más profundo. Ella no quería que mejorara. Quería que volviera a una versión anterior de mí. Me quedé en silencio varios segundos después de su ultimátum. Intentaba procesar lo que acababa de escuchar. 20 kilos. Volver a engordar de forma deliberada. Dañar otra vez mi salud para que ella se sintiera tranquila. Respiré hondo y le dije, con la mayor calma que pude reunir, que dejara esas ideas. Que yo jamás volvería a ser gordo por decisión propia. No después de haber visto mis análisis médicos. No después de haber entendido el riesgo real en el que estaba. Le recordé que no se trataba de estética. Que la prediabetes no era un invento. Que el colesterol alto no era una exageración. Que durante años normalicé sentirme cansado, pesado, sin energía. Ella no parecía escuchar. Su rostro cambió, como si estuviera buscando otro ángulo desde el cual atacarme. Entonces dijo algo que no esperaba. ¿Por qué tanto afán de ser musculoso? ¿Eres gay? ¿Eres bi? Te cuidas más que yo. La frase me dejó desconcertado. No por la insinuación en sí, sino por lo que implicaba. Como si el hecho de cuidar mi alimentación y entrenar fuera una amenaza a su percepción de masculinidad. Le respondí que estaba diciendo tonterías. Que cuidar la salud no tiene orientación sexual. Que entrenar no me hace menos heterosexual ni más narcisista. Que ese argumento era absurdo. Ella interpretó mi respuesta como un ataque.
se enfureció aún más. Me dijo que estaba a la defensiva porque algo ocultaba. Que ningún hombre cambia tanto si no es por alguien más. Intenté no elevar la voz. Pero la conversación ya no era racional. Era una acumulación de inseguridades transformadas en acusaciones. De repente tomó un vaso de la mesa y lo lanzó hacia mí. Lo esquivé por instinto. El vaso se estrelló contra la pared y se rompió en el suelo. El sonido fue seco, definitivo. Durante un segundo solo se escuchó nuestra respiración agitada. En ese momento algo dentro de mí cambió. No era solo una discusión más. No era un comentario hiriente. Era violencia. La miré y le dije que se largara. Que estaba actuando de forma irracional. Que no podía seguir en una relación donde me exigían dañar mi cuerpo y además me atacaban físicamente. Me gritó que yo era el que había cambiado, que yo había destruido lo que teníamos. Pero yo ya no estaba dispuesto a seguir en ese ciclo. Le repetí que se fuera. Recogió algunas cosas apresuradamente. Mientras lo hacía, seguía lanzando reproches, que me iba a arrepentir, que nadie me querría como ella, que cuando las mujeres del gimnasio me dejaran de mirar entendería lo que había perdido. No respondí. Cuando cerró la puerta, el departamento quedó en silencio. Un silencio extraño, pesado, pero también claro. Miré los restos del vaso en el suelo y pensé que esa escena resumía todo, fragmentos de algo que ya no podía reconstruirse. Los días siguientes fueron incómodos pero tranquilos. No hubo mensajes inmediatos. Yo continué con mi rutina. Trabajo, gimnasio, casa. Me sentía afectado, claro, pero también convencido de que había tomado la decisión correcta. Una semana después supe que había intentado exponerme en un grupo de redes sociales dedicado a señalar supuestas infidelidades. Un amigo me envió capturas de pantalla. Ella insinuaba que yo la había engañado con mujeres del gimnasio. No presentaba pruebas, solo afirmaciones emocionales. Decía que mi cambio físico había sido la señal de que algo ocultaba. La reacción fue tibia. La mayoría ignoró la publicación. Algunas personas preguntaron por evidencias. Otras señalaron que entrenar no es sinónimo de infidelidad. Al no obtener la respuesta que esperaba, eliminó la publicación. No hubo un escándalo. No hubo cancelación. Solo silencio. Con el tiempo entendí algo que me costó aceptar: mi transformación no destruyó la relación. Solo reveló lo que ya estaba ahí. Mientras yo era el chico inseguro, el que no llamaba la atención, el equilibrio funcionaba. Cuando cambié, cuando empecé a sentirme seguro y saludable, esa dinámica se rompió. No creo que Piama sea una villana sin matices. Creo que su inseguridad creció al mismo ritmo que mi confianza. Y en lugar de enfrentar ese miedo, intentó controlar la situación. Yo tampoco soy perfecto. Tal vez sí cambié en ciertos aspectos. Tal vez mi postura, mi forma de hablar, mi seguridad eran distintas. Pero cambiar no siempre es traicionar. A veces es simplemente crecer. Hoy sigo entrenando. Mis análisis médicos mejoraron. No tengo abdomen marcado, pero tengo brazos fuertes y energía que antes no conocía. Más importante aún, entendí que una relación sana no debería exigirte retroceder para que el otro se sienta cómodo. Si alguien te pide que vuelvas a enfermar para no sentirse amenazado, el problema no está en tu progreso. Y esa fue la lección más dura que aprendí de todo esto.